La escuela sabática, lección 1 del segundo trimestre del 28 de marzo al 3 de abril de 2026. Evalúate. Tarde del sábado, 28 de marzo. Texto para memorizar. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. San Juan capítulo 15, versículo 9. Jesús procuraba romper el ensalmo de la infatuación que mantiene a los hombres absortos en las cosas terrenales. Ponía las cosas de esta vida en su verdadera relación, como subordinadas a las del interés eterno, pero no ignoraba su importancia. Enseñaba que el cielo y la tierra están vinculados y que un conocimiento de la verdad divina prepara a los hombres para cumplir mejor los deberes de la vida diaria. Hablaba como quien está familiarizado con el cielo, consciente de su relación con Dios, aunque reconociendo su unidad con cada miembro de la familia humana. Deseado de todas las gentes, página 218, párrafo 4. En todo lo que hacía, Cristo cooperaba con su Padre, siempre se esmeraba por hacer evidente que no realizaba su obra independientemente. Era por la fe y la operación como hacía sus milagros. Cristo deseaba que todos conociesen su relación con su Padre. Padre, dijo, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes. Mas por causa de la compañía que está alrededor, le dije para que crean que tú me has enviado. En esta ocasión los discípulos y la gente iban a recibir la evidencia más convincente de que la relación que existía entre Cristo y Dios. Se les había de demostrar que el aserto de Cristo no era una mentira. Deseado de todas las gentes, página 493, párrafo 2. Domingo 29 de marzo. Nuestra condición. Lea Apocalipsis capítulo 3 versículos del 14 al 17. ¿Dónde Jesús describe la condición espiritual de su pueblo en la actualidad? ¿En qué medida estos textos te describen a ti? El mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios, nos dice Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 279, párrafo 1. El Señor nos muestra aquí que el mensaje que deben dar a su pueblo los ministros que Él ha llamado para que amonesten a la gente no es un mensaje de paz y de seguridad. No es meramente teórico, sino práctico en todo detalle. En el mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios, aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual. Dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 279, párrafos 3 y 4. ¿Qué nos aconseja Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículos 18 y 19? Casi cada denominación cristiana admite de alguna manera que está viviendo en el tiempo de la última de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, la iglesia de los últimos días. Sin embargo, nadie quiere aceptar el nombre de Laodicea. La razón es evidente. En los anales sagrados de la historia de la Iglesia, ella lleva la condena más pesada diciendo que no tiene necesidad de nada y actualmente necesita todas las cosas, sin siquiera saber que ella es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y aunque se le aconseja comprar oro refinado en fuego, la verdad inspirada, y colirio, la verdad que abre los ojos, su único remedio a ella no le importa invertir porque se imagina que lo tiene todo. Si ella continúa en esta condición de tibieza, satisfecha, debe saber ciertamente que como resultado será vomitada. Sin embargo, hasta ahora cada intento ha fracasado por traerla más cerca de su Señor, para que ella pueda verse a sí misma. Así como Isaías se vio a sí mismo. Ay de mí que soy muerto, porque siendo inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Isaías 6, versículo 5. La Odisea, la última iglesia, con el trigo y la cizaña mezcladas, debe ser reconocida entre los muchos ismos de la cristiandad por la obra que ella está haciendo. Ella es señalada por este mismo nombre. Lunes 30 de marzo. Amonestación, arrepentimiento y recompensa. Lea Apocalipsis capítulo 3 versículo 20.
¿Qué se nos promete aquí y qué debemos hacer para recibir lo prometido? El testigo verdadero dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Toda amonestación, reprensión y súplica de la palabra de Dios o de sus mensajeros es un llamamiento a la puerta del corazón. Es la voz de Jesús que procura entrada. Con cada llamamiento desoído se debilita la inclinación a abrir. Si hoy son despreciadas las impresiones del Espíritu Santo, mañana no serán tan fuertes. El corazón se vuelve menos sensible y cae en una peligrosa inconsciencia en cuanto a lo breve de la vida, frente a la gran eternidad venidera. Nuestra condenación en el juicio no se deberá al hecho de que hayamos estado en el error, sino al hecho de haber descuidado las oportunidades enviadas por el cielo para que aprendiésemos lo que es la verdad. Deseado de todas las gentes, página 454, párrafo 3. Hermanos, tal vez necesitamos reconocer ahora que el abrir la puerta al Señor no quiere decir que se escuche a los así llamados sabios, quienes nunca aceptan las verdades a menos que sean populares, pero que sin embargo están prestos a traer sus propias teorías. Los seguidores de Cristo toman el tiempo necesario para examinar lo que dice la Santa Palabra, y no lo que los enemigos de Dios tratan de hacerla decir. Ellos también saben que ni joven ni ancianos serán excusados si confían a otros su propia experiencia. Dice el ángel, maldito sea el hombre que confía en el otro hombre, y hace de la carne su brazo. Les recomiendo que busquen el párrafo de Testimonios, tomo 2, página 130 en inglés y lo lean. El pueblo de Dios no tiene temor, pues ellos son cándidos, estudiantes diligentes y no son autómatas, no son fanáticos, dogmáticos ni superficiales. ¿Cuántos hombres de nuestro tiempo no profundizan suficientemente, solo acarician la superficie, no pensarán con suficiente detenimiento para ver las dificultades y combatirlas, y tampoco examinarán todos los temas importantes que encuentren con estudio reflexivo y en oración, con suficiente interés y precaución donde reside el verdadero punto importante? Hablan de materias que no han sopesado cuidadosa y completamente. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 355. Martes 31 de marzo. Amor eterno. ¿Qué nos enseñan estos relatos acerca de cómo interactúa Dios con las personas en diversas situaciones? Génesis capítulo 2, versículo 7. En la creación del hombre fue manifestada la intervención de un Dios personal. Cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano era perfecto en toda su ordenación, pero no tenía vida. Entonces un Dios personal existente de por sí sopló en ese cuerpo el aliento de vida, y el hombre llegó a ser vivo, inteligente, que respiraba. Todas las partes del organismo humano entraron en acción: el corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las percepciones de la mente. Todo inició su funcionamiento y todo fue puesto bajo ley. El hombre llegó a ser un alma viviente. Por Jesucristo, un Dios personal, creó al hombre y le dotó de inteligencia y poder. Consejos para la Iglesia, página 133, párrafo 2. Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 10. El Señor visitó a Adán y Eva y les dio a conocer las consecuencias de su desobediencia. Cuando se percataron de la presencia majestuosa de Dios, trataron de esconderse de su vista, de la que antes se deleitaban, cuando gozaban de inocencia y santidad. El Señor llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él le respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieses? El Señor no formuló esa pregunta porque necesitaba información, sino para tratar de convencer a la pareja culpable. ¿Qué te infundió vergüenza y temor? Adán reconoció su transgresión, no porque estuviera arrepentido de su gran desobediencia, sino para reprochar a Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Eva respondió, la serpiente me engañó y comí. Historia de la Redención, página 40, párrafo 3. Génesis capítulo 5, versículo 24. Enoc vivió en una época corrupta, en la que el poder moral era muy débil, la corrupción abundaba a su alrededor y sin embargo caminaba con Dios. Educó su mente en la devoción para pensar en cosas puras y santas, y su conversación versaba sobre cosas santas y divinas. Se convirtió en compañero de Dios, caminaba con él y recibía su consejo. Tuvo que lidiar con las mismas tentaciones que nosotros. La sociedad que lo rodeaba no era más favorable a la justicia que la sociedad que nos rodea en la actualidad.
El ambiente que respiraba estaba contaminado por el pecado y la corrupción, igual que el nuestro. Sin embargo, él no se mancilló con los pecados predominantes en la época en que vivió, y así que permanezcamos tan puros e incorruptos como lo estuvo el fiel Enoc. Él fue un representante de los santos que vivían en medio de los peligros y la corrupción de los últimos días. Por su fiel obediencia a Dios fue trasladado. Así también aquellos que estén vivos y permanezcan, que sean fieles, serán trasladados al cielo, serán sacados de un mundo pecaminoso y corrupto a las puras alegrías del cielo. Review and Herald, 23 de agosto de 1881, párrafo 5. Génesis capítulo 6, versículo 13. Dios se cansó de esas gentes que pensaban únicamente en el placer y en la complacencia. No buscaron el consejo de Dios que los había creado, ni se cuidaron de realizar su voluntad. Recibieron el reproche de Dios porque continuamente iban en pos de las fantasías de sus propios corazones, y la tierra estaba llena de violencia. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Mensajes selectos, tomo 2, página 171, párrafo 2. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. A fin de que Dios pudiese capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos, Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez. La influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. Ahora que Abraham estaba en forma especial, unido con el cielo, debía morar entre extraños. Su carácter debía ser peculiar, diferente al de todo el mundo. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que la entendiesen sus amigos. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y sus motivos y acciones no eran comprendidos por sus parientes idólatras. Hijas de Dios, página 23, párrafo 4. Éxodo capítulo 34, versículo 29. La abnegación, el sacrificio, la benevolencia, la bondad, el amor, la paciencia, la fortaleza y la confianza cristiana son los frutos que dan cada día aquellos que están verdaderamente unidos a Dios. Puede que sus actos no se den a conocer al mundo, pero ellos mismos luchan a diario contra el mal y obtienen preciosas victorias sobre la tentación y el mal. Los votos solemnes se renuevan y se cumplen gracias a la fuerza obtenida mediante la oración ferviente y la vigilancia constante sobre ellos. El entusiasta ardiente no percibe las luchas de estos trabajadores silenciosos, pero el ojo de aquel que ve los secretos del corazón nota y considera con aprobación cada esfuerzo realizado con humildad y mansedumbre. Se necesita el tiempo de prueba para revelar el verdadero oro del amor y la fe en el carácter. Cuando las pruebas y las perplejidades se abaten sobre la Iglesia, entonces se desarrollan el celo inquebrantable y los cálidos afectos del cristiano. Review and Herald, enero 18, 1881, párrafo 12. Miércoles 1 de abril. Permanencia. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 11? En mi hogar debo buscar la paz diariamente y seguir en pos de ella. Y aunque el cuerpo sufre, el sistema nervioso está debilitado, no debemos pensar que estamos en libertad de hablar de mal humor o pensar que no estamos recibiendo toda la atención que deberíamos tener. Cuando damos lugar a la impaciencia, expulsamos del corazón al Espíritu de Dios y damos lugar a los atributos de Satanás. Mensajes selectos, tomo 2, página 270, párrafo 2. Cuando fraguamos excusas para justificar el egoísmo, los malos pensamientos y las malas palabras, estamos educando el alma para el mal. Y si proseguimos haciéndolo, llegará a ser un hábito ceder a la tentación. Entonces estaremos en el terreno de Satanás, vencidos, débiles y sin valor. Mensajes selectos, tomo 2, página 270, párrafo 3. Si confiamos en nosotros mismos, ciertamente caeremos. Cristo ha dicho, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan capítulo 15, versículo 4. ¿Cuál es el fruto que debemos llevar? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, nos dice Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Mientras meditaba en estas cosas, sentí cada vez más profundamente el pecado que significa descuidar de mantener el alma en el amor de Dios. El Señor no hace sin nuestra colaboración nada. Cuando Cristo oró, Padre, guárdalos en tu nombre, no quiso decir que deberíamos descuidar de mantenernos en el amor y en la fe de Dios. Viviendo en Dios mediante una unión viva con Cristo, confiamos en las promesas y constantemente obtenemos mayor fuerza contemplando a Jesús.
¿Qué puede cambiar el corazón o conmover la confianza de aquel que mediante la contemplación del Salvador es transformado a su semejanza? ¿Tomará en cuenta esa persona los menosprecios? ¿Se centrará su imaginación en el yo? ¿Permitirá que pequeñeces destruyan la paz de su mente? Aquel cuyo corazón mora en Cristo está dispuesto a ser complacido. No piensa el mal y se conforma con la seguridad de que Jesús conoce y valora correctamente a cada alma por la cual murió. Dios dice, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Isaías 13, versículo 12. Que esto satisfaga el anhelo del alma y nos haga ser cuidadosos y precavidos, y estar muy dispuestos a perdonar a otros porque Dios nos ha perdonado. Mensajes selectos, tomo 2, página 270, párrafos del 4 al 6. La felicidad de la vida consiste en cosas pequeñas. Cada uno tiene la posibilidad de practicar la verdadera cortesía cristiana. No es la posesión de talentos espléndidos lo que nos ayudará a vencer, sino el cumplimiento concienzudo de los deberes del cada día. La mirada bondadosa, el espíritu humilde, la disposición placentera, el interés sincero y sin afectación en el bienestar de los demás, todos estos rasgos constituyen auxilios en la vida cristiana. Si el amor de Jesús llena el corazón, ese amor se manifestará en la vida. No manifestaremos la determinación de hacer nuestra propia voluntad, ni una obstinada y egoísta renuencia a ser felices o a ser complacidos. La salud del cuerpo depende más de la condición saludable del corazón de lo que muchos suponen. Uno puede imaginar que ha sido desairado, puede pensar que no ocupa una posición que está capacitado para desempeñar, y de este modo puede convertirse en un presunto mártir. Se siente infeliz, pero ¿a quién hay que culpar? Una cosa es segura, la bondad y la amabilidad contribuirán más a engrandecerlo que cualquier presunta habilidad acompañada por la maldición de un modo de ser displicente. Manuscrito 19, 1892. Mensajes selectos, tomo 2, página 271, párrafos 1 y 2. Jueves 2 de abril. La savia. Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Mas todo esfuerzo tal fracasará. El Señor Jesús dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con Él diariamente, permaneciendo en Él cada hora, es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el autor de nuestra fe, sino también su consumador. Ocupa el primer lugar, el último y todo otro lugar. Estará con nosotros no solo al principio y al fin de nuestra carrera, sino en cada paso del camino. David dice, al Señor he puesto siempre delante de mí, porque estando Él a mi diestra no resbalaré. El camino a Cristo, página 69, párrafo 1. Preguntaréis, tal vez, ¿cómo permaneceremos en Cristo? Pues del mismo modo en el que recibisteis al principio a Él. De la manera pues que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. El justo vivirá por la fe. Segunda de Colosenses capítulo 2 versículo 6. Hebreos capítulo 10 versículo 38. Os entregasteis a Dios para ser completamente suyos, para servirle y obedecerle, y aceptasteis a Cristo como vuestro Salvador. No podíais por vosotros mismos expiar vuestros pecados, que por causa de Cristo el Señor hizo todo aquello por vosotros. Por la fe llegasteis a ser de Cristo, y por la fe tenéis que crecer en Él, dando y recibiendo. Tenéis que darle todo, el corazón, la voluntad, la vida, daros a Él, para obedecerle en todo lo que os pida, y debéis recibirlo todo a Cristo, la plenitud de toda bendición, para que more en vuestro corazón, sea vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestro eterno auxiliador, y os dé poder para obedecer. Camino a Cristo, página 69, párrafo 2. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz esto tu primer trabajo. Sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos, según te lo indicare su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios, y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. La vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder.
Así que no has de mirar por ti mismo ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter, Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma. Amándole, imitándole, dependiendo enteramente de él, es como serás transformado a su semejanza. El Camino a Cristo, página 70, párrafos 1 y 2. El Señor dice, permaneced en mí. Estas palabras expresan una idea de descanso, estabilidad, confianza. También nos invita, venid a mí, y os daré descanso. Mateos 11, versículo 28. Las palabras del salmista hacen resaltar el mismo pensamiento. Confía calladamente en el Señor y espérale con paciencia. E Isaías asegura que en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Salmos 37, versículo 7, Isaías 30, versículo 15. Este descanso no se obtiene de la inactividad, porque en la invitación del Salvador la promesa de descanso va unida con un llamamiento a trabajar. Tomad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso. Mateos 11, versículo 29. El corazón que más plenamente descansa en Cristo es el más ardiente y activo en el trabajo para Él. Camino a Cristo, página 71, párrafo 1. Viernes 3 de abril. Para estudiar y meditar. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, versículo 5. Cristo dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Versículos 1, 5 y 2. Esa rama no podada puede haber parecido buena a los ojos humanos, pero el ojo de Cristo, que nunca dormita ni duerme, no permitirá que muera sola en el desánimo. El labrador la poda para que produzca frutos para vida eterna. A fin de conocerle, página 133, párrafos 3 y 4. Cuando los profesos cristianos hacen ostentación de sus hojas de profesión delante de los ojos de otros, no hay verdadero fruto para la gloria de Dios. A ellos les parecen satisfactorias su vida religiosa e experiencia cristiana. Experimentan emociones exageradas, expresiones efusivas de fervor y los más exaltados arrebatos. Su religión consiste mayormente en sentimientos y excitación. Hay muy poco en sus almas que corresponda con su profesión de fe. El yo es su ideal de perfección, dar más valor a la impresión externa que hacen en otros que a su vida interior que debe estar escondida con Cristo en Dios. Todo el que revela a Cristo por ser hacedor de su palabra está arraigado en Cristo Jesús, arraigado y fundamentado en la verdad. El vivir y practicar las lecciones de Cristo Jesús hable de vuestra perfecta obediencia a Cristo. La formación del carácter debe proseguir día tras día, hora tras hora. La obra interna del Espíritu Santo se revela externamente en la aparición del fruto, en su madurez y perfección para la gloria de Dios. La vida interior habla en la acción exterior, en la producción de ricos frutos. Esto se muestra en las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Si el Señor Jesús, la esperanza de gloria, se forma adentro, la vida será rica en buenas obras, correspondiente con la verdad que profesan creer. A fin de conocerle, página 134, párrafos del 1 al 3.